cuidados del paciente diabético. Tomé como base fundamental 2 trabajos para desarrollar este interesante tema. El primero tiene que ver con la norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control de la diabetes en nuestro país. Y también unas aportaciones por parte de la clínica Mayo. De tal suerte que en ambos trabajos circunscribí los cuidados del paciente diabético. Y por supuesto, lo dejo a su consideración y siempre con la finalidad de que su programa Medicina y algo más quiere contribuir al conocimiento de la ciencia, la cultura y el arte, que es nuestra finalidad. Insisto que para los jóvenes médicos, los médicos en formación, esta puede ser la base para que ahonden más sobre el conocimiento de este tema de actualidad. Y por lo tanto, a los médicos ya formados, si tienen de alguna manera alguna duda o abre una duda, puedan ir en la búsqueda también del conocimiento. Debemos de partir de una serie de definiciones y que, insisto, fueron tomados de la norma oficial mexicana de prevención, diagnóstico y tratamiento de la diabetes. Y dice así: la diabetes es una enfermedad sistémica, crónico-degenerativa, de carácter heterogéneo, con grados variables de predisposición hereditaria y con participación de diversos factores ambientales, y que se caracteriza fundamentalmente por hiperglucemia crónica debido a la deficiencia en la producción o acción de la insulina, lo que afecta al metabolismo intermedio de los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Que de acuerdo a la norma técnica, pues existen otras definiciones que queremos abordar en este breve programa. La otra definición fundamental es lo que se conoce como diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional es la alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que se detectan por primera vez durante el embarazo. Esta traduce una insuficiente adaptación a la insulinoresistencia que se produce en la gestante. Otra definición que debemos de tomar en cuenta es la diabetes tipo 1. Y la diabetes tipo 1 se le conoce al tipo de diabetes en la que existe destrucción de las células beta del páncreas, generalmente con deficiencia absoluta de insulina. Los pacientes pueden ser de cualquier edad, casi siempre delgados, y suelen presentar un comienzo abrupto de signos y síntomas con insulopenia, antes habitualmente de los 30 años. Otra definición es la diabetes mellitus tipo 2 y se le conoce al tipo de diabetes en la que se presenta resistencia a la insulina, en forma concomitante una deficiencia en su producción. Puede ser absoluta o relativa. Los pacientes suelen ser mayores de 30 años y cuando se hace el diagnóstico habitualmente son obesos y presentan relativamente pocos de los síntomas clásicos de la diabetes mellitus. Existe otro término en la norma oficial mexicana que se llama prediabetes y se dice que el diagnóstico de prediabetes es a la ausencia de una o ambas de las alteraciones en la glucosa sanguíneas mencionadas con anterioridad: glucosa anormal en el ayuno e intolerancia a la glucosa. Estas alteraciones pueden presentarse en forma aislada o bien en forma combinada en una misma persona. En pocas palabras,
son alteraciones de la glucosa normal en ayuno. ¿Y cuál es el panorama epidemiológico de la actualidad? Quiero decirles que la Organización Mundial de la Salud toma de manera precisa como una amenaza mundial a la diabetes mellitus. De tal suerte que es una enfermedad que sin lugar a dudas ocupa los primeros lugares de mortalidad en el mundo y en nuestro país. De ahí, la Organización Mundial a la Salud lo toma como una amenaza mundial. Y se dice muy sencillito que para el 2030 se espera un promedio de 360 millones de personas con diabetes. Y por supuesto, es una cifra estimada elevadísima, de tal suerte que vivimos ya en la actualidad con diabetes y que vamos a continuar con ella, de tal suerte que se deben de realizar esfuerzos por demás muy importantes para poder acabar con los factores de riesgo o limitar los factores de riesgo de esta terrible amenaza mundial. Existen múltiples factores de riesgo y dentro de ellos no hay la menor duda que es fundamental el sobrepeso y la obesidad. En nuestro país somos en estos momentos la primera nación que tiene elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad en la edad escolar. Y esto, por supuesto, es fundamental como un factor de riesgo para el desarrollo de la diabetes mellitus en la adultez. No hay duda que junto con el sobrepeso y la obesidad, otros factores de riesgos son el sedentarismo, importantísimo. Y claro, estos factores de riesgo son modificables, aunque existen otros, como por ejemplo, que es importantísimo, que haya una determinación genética para la diabetes mellitus. Se ha identificado como factor de riesgo también, pues como decíamos, las mujeres con antecedentes de productos macrosómicos, obstétricos de diabetes gestacional o incluso con antecedentes de ovarios poliquísticos. Y por supuesto, hay una comorbilidad muy importante y elevada con la hipertensión arterial. Y que quiero decirlo que es una diada impresionante que en el futuro y ya en estos momentos son una amenaza mundial como diada. También quiero comentarles que factores de riesgo como el colesterol elevado, los triglicéridos, en pocas palabras las dislipidemias, son también problemas muy importantes. De tal suerte que estos factores de riesgo están perfectamente bien delimitados para que la diabetes mellitus siga en franco aumento. Quiero decirles que la cantidad de mortalidad o la mortalidad es muy elevada. Es muy elevada en los países en vías de desarrollo y en los países desarrollados. De tal suerte que en la actualidad se dice que cuando menos mueren 3 personas cada hora en el mundo a consecuencia de la diabetes mellitus. De tal suerte que esta amenaza es real. Y por supuesto, eso implica que la prevalencia tanto de diabetes mellitus en varones como en mujeres es elevada. Y por supuesto, hay un pequeño problema, que en muchas de las ocasiones el diagnóstico médico de diabetes mellitus no está en estos momentos en una gran cantidad de personas que ya prácticamente tienen trastornos
en su glucosa, de tal suerte que es un enemigo silencioso, pero es un enemigo que está causando un daño muy importante de manera sistémica en los seres humanos. De tal suerte que, insisto, la prevalencia es muy elevada y sin lugar a dudas por millones de personas, como menciono, en todo el orbe. Y no hay la menor duda que nuestro país, como un país en vías de desarrollo, ocupa la diabetes mellitus uno de los primeros lugares. El primer lugar en relación a las defunciones, tanto en hombres como en mujeres, con altas tasas de mortalidad, con una ascendencia absoluta. La Dirección General de Epidemiología hace estos reportes y se identifican casos nuevos por año que pasan de los 40,000. De tal suerte que es un problema real de nuestro país y además que debemos de considerar que acciones preventivas de detección, de diagnóstico y tratamiento de la diabetes mellitus hacen falta en nuestro país, en todos nuestros servicios de salud. Por supuesto, la diabetes mellitus, como mencionamos hasta este momento, es un padecimiento sumamente complejo que lleva implícito una serie de situaciones que comprometen el control de los pacientes. Y por supuesto, esto favorece el desarrollo de las complicaciones, con los consecuentes trastornos en la calidad de vida. Y por supuesto es causa de muertes prematuras e incremento en los costos de la atención y las tasas de hospitalización. No hay la menor duda que la ceguera por retinopatía diabética está cobrando costos elevadísimos. Y sin lugar a dudas, la nefropatía diabética, como consecuencia de una insuficiencia renal crónica y las necesidades para poderla controlar, son de muchísimo alto costo y que carcome todo presupuesto en las unidades de salud. De tal suerte que nuestro país, México, enfrenta problemas muy fuertes que limitan la eficacia de los programas institucionales para la contención de esta terrible enfermedad. Y por supuesto, más cuando se encuentra involucrada también la hipertensión arterial. Quiero decir que también destacan por su importancia problemas que están relacionados con este problema de salud pública. El insuficiente abasto de medicamentos. Ya no se diga el equipo inadecuado y obsoleto de nuestras unidades de salud, o la inaccesibilidad a exámenes de laboratorio y gabinete que se requieren. Y ya no se diga deficiencias en el sistema de referencia y contrarreferencia de nuestros pacientes entre un primer nivel de atención, segundo y tercer nivel de atención. Y eso limita todos los servicios de plan y manejo de nuestros pacientes diabéticos, como el apoyo psicológico, el apoyo nutricional, y ya no se diga la escasa promoción de la actividad física, y ya no se diga el convencimiento y el monitoreo que se debe hacer a la adherencia de la terapéutica del paciente diabético, que muchas veces tenemos ahí muchas limitaciones. Y por supuesto, esto lleva a un descontrol metabólico y a las consecuentes complicaciones que agravan, por supuesto, la eficiente atención de los servicios de salud. Por lo tanto, nosotros necesitamos que en nuestro país
como en el mundo, se haga un diagnóstico oportuno de esta enfermedad para incorporar a los pacientes detectados a un tratamiento multidisciplinario que les asegure en el futuro una calidad de vida por demás adecuada. De tal suerte que, para recordar, quiero decirles que la prevención es la medicina más barata y la medicina que nos puede a nosotros garantizar una calidad de vida en el futuro. Y quiero decirles que tanto para la prevención en la diabetes mellitus como en cualquier otra enfermedad, nosotros contamos en nuestro país con 3 niveles de atención: la atención primaria a la salud, la atención secundaria y la atención terciaria. En la atención primaria a la salud y en la prevención primaria, no hay la menor duda que se tiene como objetivo evitar el inicio de la enfermedad. En la práctica de la prevención, toda actividad debe tener lugar antes que existan las manifestaciones de la enfermedad y con el único propósito específico de prevenir su aparición. De tal suerte que existen 2 tipos de estrategias de intervención en la prevención primaria. Una va dirigida a la población general y en la población con factores de riesgo asociados a diabetes. En la población general, la prevención primaria está dirigida a medidas destinadas a modificar el estilo de vida y las características socioambientales conforme a los factores de riesgo, que por supuesto, unidas a los factores de predisposición genéticos, constituyen causas desencadenantes de la diabetes mellitus. Puesto que la probabilidad de beneficio individual a corto plazo es limitada, es necesaria que las medidas poblacionales de prevención se mantengan de una manera permanente para que sean efectivas a largo plazo en la población general y en la población con factores de riesgo. Las acciones de prevención primaria deben de ejecutarse no solo a través de actividades médicas, sino también con la participación y compromiso de la comunidad, también con la participación de las autoridades sanitarias, utilizando todos los medios de comunicación masivas a nuestro alcance, de acuerdo a cada región, como la radio, la prensa, la televisión, entre muchos otros. Y por supuesto, nosotros, sin lugar a dudas, debemos de manejar los factores protectores para la prevención y control de esta enfermedad, que consiste, vuelvo a insistir, en modificar los cambios en el estilo de vida, que abarca de manera fundamental una reducción de peso, el cual garantiza de manera inmediata en un control y reducción del peso, en poder tener un control de la diabetes mellitus. Y sin lugar a dudas, otra acción de la prevención primaria es el de promover una adecuada nutrición. Y por supuesto, junto con ello, la realización de ejercicio físico, en donde cuando menos deben de caminar 30 minutos, 5 de los 7 días, con ropa cómoda y calzado cómodo, para poder nosotros disminuir los factores de riesgo para la diabetes mellitus y las complicaciones de riesgo cardiovascular. La prevención primaria es importantísima para el control de esta enfermedad. Nuestro país en estos momentos tiene un verdadero problema con la diabetes mellitus. No hay duda que el siguiente nivel
es la prevención secundaria y está encaminada a pacientes a los cuales ya se les hizo el diagnóstico de diabetes mellitus. Y por supuesto, el objetivo fundamental en la prevención secundaria es tener el control de esta enfermedad en los pacientes ya confirmados con diabetes mellitus. Y sin lugar a dudas, evitar la aparición de complicaciones agudas que son comunes. Y sin lugar a dudas, el siguiente objetivo es evitar o retrasar las complicaciones crónicas. No hay la menor duda que la prevención secundaria es importantísima una vez que se hace el diagnóstico y se tiene al paciente ya identificado. Las acciones para cumplir estos objetivos que acabo de mencionar se fundamentan, están basados en el control metabólico óptimo y permanente de esta terrible enfermedad. Y por supuesto, la prevención terciaria siempre está dirigida a los pacientes que ya han presentado complicaciones crónicas. Y aquí el objetivo es evitar la discapacidad. Como decíamos, la discapacidad para la insuficiencia renal que provoca, evitar la discapacidad por la ceguera relacionada con la retinopatía diabética y por supuesto un grave problema que es el pie diabético, que es la causa más común de amputación no traumática y en donde se eroga una gran cantidad de recursos económicos del área de la salud. Y junto con ello, es evidente que el objetivo es evitar una muerte temprana, evitar la mortalidad temprana y por supuesto, por los problemas secundarios de tipo cardiovascular, por las micro y macroangiopatías que se generan. Y estas acciones pues, requieren la participación de todos los profesionales del área de la salud y multidisciplinaria, profesionales especializados en las diferentes complicaciones. Quiero comentarles que existen de manera general, al revisar la literatura, una aportación de la clínica Mayo, en donde dice que para el control de estos pacientes diabéticos, que ya lo hemos comentado de manera general en la prevención primaria, secundaria y terciaria están perfectamente claros, lo resume en 10 puntos, 10 actividades. También quiero comentarles que a propósito de esto, lo primero que debemos de tomar en cuenta y que estamos de acuerdo con estos 10 puntos, por eso los refiero, es que el paciente diabético debe de estar consciente de su problema de salud y también debe de aprender todo sobre su enfermedad y que adquiere el compromiso, el paciente diabético, que junto con el personal de salud, con su médico, con su enfermera, con su trabajadora social, es responsable de controlar su diabetes. Y aquí, bueno, existe la propuesta que deba de tener un registro de todo el control de su diabetes mellitus, desde tener una libretita con su nombre y por fecha vaya anotando sus signos vitales, la toma de la tensión arterial, frecuencia cardíaca, además de su toma de glicemia en el pulpero. Pero para ello debe de aprender, debe de entrar en un proceso de educación a la salud para saber todo sobre su enfermedad y pueda colaborar, ser autosuficiente
y responsable con su personal de la salud para controlar su diabetes. Y de ahí, obvio, en ese compromiso, debe asumir una alimentación saludable, una actividad física y que sea parte de su rutina diaria, manteniendo un peso saludable y sin lugar a dudas con un control de su glicemia en sangre y siempre siguiendo las instrucciones del personal de salud para su control. Evidentemente, asumiendo también la medicación que tiene indicada. Y si tiene alguna duda, debe buscar al equipo del tratamiento, quien suministra el tratamiento multidisciplinario, para que le aclare su duda o en su defecto también ser autodidacta y buscar las respuestas en ese compromiso, primer punto, para controlar su diabetes mellitus. Un paciente informado es un paciente que va a colaborar con su personal o con el personal de salud que está a cargo para controlar su diabetes. Es muy importante. Y otra cosa que se marca es quitar hábitos y costumbres inadecuadas que puedan aumentar el riesgo de las complicaciones de la diabetes mellitus. Y se recomienda no fumar. Y no debe de fumar porque aumenta el riesgo de padecer las complicaciones, de sufrir las complicaciones de la diabetes mellitus y que tienen relación por lo siguiente. El fumar implica una disminución del flujo sanguíneo en su organismo, dentro de ello las extremidades, y eso puede provocar pues obviamente disminución de los nutrientes, disminución del oxígeno y puede ser un factor predisponente de procesos infecciones, de úlceras y que por supuesto esas complicaciones pueden incluso llevar a la amputación. El fumar predispone a enfermedades cardíacas, las cardiopatías isquémicas. El fumar también conlleva y aumenta la posibilidad de accidente vascular cerebral. Ya lo hemos comentado también. Si fumas, puede haber, por supuesto, enfermedades de tipo ocular que pueden llevar o predisponer a la aceleración de la ceguera por la retinopatía diabética. No hay duda que el fumar también implica un daño renal, muerte prematura, con múltiples lesiones a todo el organismo. Luego entonces un paciente diabético debe de evitar el fumar. Y bueno, también dentro de las medidas que se recomiendan es mantener una tensión arterial dentro de los límites normales y no hay la menor duda, un colesterol dentro de límites normales, con todo lo que conlleva a esto, debido que la presión arterial elevada daña los vasos sanguíneos, el colesterol que se eleva también es preocupante porque también daña a menudo y más rápido a los pacientes que tienen diabetes mellitus. Y cuando la tensión arterial y el colesterol salen de un control, sumados pueden provocar cardiopatías isquémicas, pueden llevar al infarto agudo al miocardio, insisto, al accidente cerebrovascular o incluso a múltiples enfermedades que ponen en riesgo la vida. Y no hay duda que para tener esta tensión arterial controlada y el colesterol bajo, se deben de consumir alimentos saludables
de bajo contenido graso, insisto, hacer ejercicio de manera regular y, por supuesto, para tener un control de la presión arterial y el colesterol, que son importantes medidas para tener una calidad de vida adecuada. También, dentro de todo ello, está que el paciente diabético, de acuerdo a la institución de salud donde se esté controlando, no tenga la menor duda de participar en los exámenes físicos, en los exámenes de laboratorio que se deben de llevar a cabo de manera regular. Y por supuesto, cada consulta médica es importantísimo para que el personal de salud determine su estado físico y no hay la menor duda que vea los órganos blancos, que estén perfectamente en buena disposición. Acuérdense que la diabetes mellitus afecta a todo el organismo, pero no hay duda que la retinopatía diabética es muy importante y se debe de estar realizando una revisión ocular periódica y de rutina. Habitualmente debe ser anual, pero de ser necesario más ocasiones de acuerdo al criterio del médico que lo está atendiendo, así debe de ser. Y por supuesto, el médico en esa entrevista con su paciente revisará para ubicar que no haya complicaciones relacionadas con la diabetes mellitus y apoyándose con el laboratorio y gabinete para checar datos de daño renal, las lesiones cardíacas y todos los problemas que implica ceguera por retinopatía diabética, insuficiencia renal por nefropatía diabética o pie diabético, que dentro de tantos daños son los más comunes. Luego entonces el paciente diabético debe de circunscribirse al programa de rutina para el paciente diabético y estar pendiente y participando en todos los exámenes. Hay que tomar en cuenta también pues todos los daños que causa o tiene el paciente diabético. Algo que también es importante y que debemos de tener bien claro es que el paciente diabético debe de tener sus inmunizaciones al día. Debe estar perfectamente bien consciente que debe de vacunarse. No hay duda que la vacuna contra la influenza, que quiero recordar que debe de ser una revacunación anual, esta vacuna le ayuda al paciente diabético a estar saludable, porque en la temporada de la influenza puede prevenir complicaciones graves y procesos de índole infeccioso. Entonces el paciente diabético debe estar pendiente de su vacunación o revacunación anual contra la influenza. También debe de estar pendiente de la vacuna contra la neumonía, la vacuna antineumocócica, porque no hay la menor duda que un paciente diabético con 60 o más años necesita estar protegido contra la neumonía de acuerdo al esquema vacunal de su país. Y no hay duda que también debe de checar tener su vacuna contra la hepatitis tipo B. Está recomendado para los pacientes diabéticos, obviamente que no se hayan vacunado antes. Y si no es así, consulte con su médico la revacunación. Y no solamente son esas vacunas que el paciente diabético debe
tener en mente. Hay otras vacunas que debe estar pendiente para su revacunación, como es la vacuna contra el tétanos. La vacuna contra el tétanos, la TD en nuestro país, que se debe de revacunar cada 10 años. Y el médico y el paciente diabético deben de estar atentos, porque si está con sus vacunas vigentes y al día, evitará complicaciones para su salud. Otro de los problemas fundamentales o cuidados que debe tener el paciente diabético es el cuidado de su dentadura. El diabético aumenta sus posibilidades de contraer infecciones en sus encías. Debe de cepillarse sus dientes después de cada alimento. Y también capacitarse para utilizar el hilo dental. Y debe de tener cuando menos 2 exámenes dentales por su odontólogo. Y si llega a tener sangrado, enrojecimiento, edema o hinchazón de las encías, debe de visitar a su médico lo antes posible o a su odontólogo. También, importantísimo, debe cuidar sus pies. Debe de prevenir los problemas de sus pies haciendo lo siguiente: baño diario con lavado de pies con agua tibia, nunca caliente, y por favor secarse los pies con suavidad y especialmente entre los dedos. En estos días ya existen múltiples cremas para el paciente diabético, y de no hacerlo así con vaselina, puede colocarlo en sus extremidades e insisto, entre los dedos. Pero también debe tener mucho cuidado de que entre los dedos debe quedar perfectamente seco. No debe de haber nada que pueda provocar humedad. Y esto debe de ser a través de la aplicación de vaselina o cremas, insisto, especiales para los pies. Hay que revisarse, el paciente diabético se debe revisar diariamente sus pies, que no tengan ninguna anormalidad, callosidades, ampollas, llagas, enrojecimiento o hinchazón. Y de ser así, acudir inmediatamente con su médico. Es, por supuesto, también hay que tener bien claro, el paciente diabético nunca, de los nunca, deben de andar caminando descalzo, ni dentro de su casa, dentro de su habitación o fuera. Hay que recordar que uno de los daños está en función de la pérdida de la sensibilidad de las extremidades inferiores, y eso puede llevar a tener complicaciones. De acuerdo también a su médico, se debe de utilizar aspirina a dosis muy bajas. Se recomiendan 100 miligramos por la noche para evitar factores de riesgo cardiovascular y por supuesto como un cardioprotector a dosis bajas. Pero esto lo tiene que decidir el médico, si es necesaria su aspirina para el paciente diabético, y por supuesto también cuál es la dosis ideal. Aquí recomendamos 100 miligramos por la noche, y es como cardioprotector para evitar factores de riesgo de un infarto agudo al miocardio, una cardiopatía isquémica, el uso de la aspirina, pero su médico es el que debe de decidir. Y no hay la menor duda. Otro de los graves problemas para el paciente diabético es el alcohol. No debe de beber alcohol, porque el alcohol sí lleva a cabo a provocar, sin lugar a dudas,
múltiples complicaciones. No debe de beber alcohol. Y si llega a beberlo, debe de hacerlo con sumo cuidado, porque es obvio que el alcohol es lesivo para todo el organismo y para todas las edades, y muy especialmente para el paciente diabético. No beber alcohol. Y hay otra cosa muy importante, que es que debe de controlar el paciente diabético el estrés. Si el paciente diabético está estresado, pues es probable que descuide las rutinas y los cuidados habituales para el paciente diabético. Entonces, debe de establecer límites para controlar su estrés, sus preocupaciones. Debe de priorizar sus tareas y, de ser necesario, debe de aprender técnicas de relajación. Yo les digo a mis pacientes, a todos, pero en especial a los diabéticos, tómese una pastillita de no me importa mucho o una cucharadita que la vida siga para tratar de controlar su estrés. No hay duda que también se debe dormir lo suficiente, sus 8 horas, para mantener una actitud positiva y tener controlada su diabetes mellitus, y que debe de llevarlo a tener una vida saludable, una vida activa, una vida que valga la pena vivir. Es importantísimo la calidad de vida, y por lo tanto la calidad de vida, en función de seguir estas reglas que acabamos de comentar, pues nosotros consideramos que deben ser cuidados fundamentales del paciente diabético. Amigos, con esto terminamos esta breve presentación, y si a ustedes les gustó disertación sobre este tema, los invitamos a que ustedes puedan compartirlo con sus compañeros médicos en formación, o en su defecto, si son médicos titulados, si les gustó, compártanlo con sus compañeros del área de la salud. En estos momentos damos por terminada esta charla y esperamos haber cumplido nuestro objetivo de incentivar el conocimiento, de poder con nuestra actividad fomentar la investigación sobre este grave problema. Y como se menciona y afirma la Organización Mundial de la Salud, esta amenaza mundial. En fin, esta es parte de nuestra tarea, esta es nuestra contribución, y solamente les decimos, si les gustó, compártanlo. Si les gustó, pueden hacer uso de él para con sus pacientes y, por supuesto, de difusión de estas medidas para el paciente diabético. Espero que haya cumplido sus expectativas este programa, a cargo de su amigo y servidor, doctor Ramón Camacho Delgado. Hasta la vista.